Hola, hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Continuamos con nuestra lectura de este libro sobre la roca de Justin Burkholder. De poquito voy pronunciando mejor el apellido, voy a ir ahí practicando un poco antes. Y estamos ya en el capítulo 2. Capítulo 2, la iglesia, una familia reunida. Ayer lo grabé, ya, pero salió mal. Así que ahora lo voy a leer de nuevo. Ya lo he leído varias veces en todo caso y espero que, bueno, salga bien esta vez con la ayuda del Señor. Así que bueno, yo de todas formas esperaba que el video tuviera una o dos vistas. Ya ahora que lo vi iban 19, algo por ahí. Así que bueno, eh, si es de bendición, vamos a continuar por supuesto con esto. Vamos, capítulo 2, la iglesia, una familia reunida. Hay un corto poema en inglés para niños que habla de la iglesia y dice así. Aquí está la iglesia, aquí está el campanario, adentro está la gente que adora con su himnario. Desde niño comenzamos a pensar que la iglesia es el edificio. El pasado religioso cultural de América Latina también hace que pensemos que la iglesia es un templo, un lugar especial y solemne que solo sirve para actividades religiosas como bautismos, bodas y velorios. Es usual que usemos frases como vamos a la iglesia o ¿a qué hora empieza la iglesia? Estas frases han causado gran confusión con respecto a lo que pensamos sobre la iglesia. Aunque parezca solo una cuestión semántica, en nuestra iglesia preferimos decir, este es el edificio donde se reúne nuestra iglesia. O la reunión de la iglesia empieza a las 10:30. Tal vez podríamos pensar que solo me gustan los juegos de palabras. En parte es así, porque es cierto que me gustan los juegos de palabras, pero no creo que este sea un juego de palabras inofensivo. En un sentido, creemos que es un simple juego de palabras porque nos hemos acostumbrado a una definición deficiente y hasta equivocada de la Tierra. En general, todas las palabras que usamos tienen un significado y ese significado importa porque interpreta y le da sentido a la realidad y puede convertirse en peligroso si es que, al ignorar el significado real, implícitamente terminamos enseñando otra cosa. En este caso, enseñamos que la iglesia es un lugar o una reunión, lo cual implica que la iglesia es algo que sucede en un solo lugar, para ciertas actividades solo de corte religioso, dentro de ciertas horas. Sin embargo, este significado e interpretación de lo que es la iglesia no lo encontramos en la Biblia. La iglesia no es un lugar ni una reunión, es la comunidad de creyentes. La iglesia es nuestra identidad, no nuestra actividad. Es lo que somos, no lo que hacemos. Lo que quiero decir es que la iglesia es en primer lugar relacional. Por supuesto, requiere de ciertas actividades y formas institucionales, pero en su forma más básica es un concepto relacional. Es relacionar porque implica tener una cierta relación con Dios y una cierta relación con quienes confiesan tener fe en Cristo. Definimos la iglesia en el capítulo anterior como la comunidad local de los que han sido salvados por la obra de Cristo. Los autores del Nuevo Testamento hablan de este concepto de muchas maneras distintas, pero quizá lo que demuestra de forma más explícita nuestra relación con Dios es la idea de familia. Los que han sido salvados por la obra de Cristo han sido adoptados por Dios. Efesios 1:5. Ellos ahora son sus hijos y le pertenecen a Él. Han sido reconciliados con Dios y ahora viven en intimidad y relación con Él, Padre, con Él como el Padre perfecto. Es por eso que tal vez la frase plantar iglesias no sea totalmente correcta. Lo que plantamos es el Evangelio. Lo que se cosecha es la familia de Dios, la iglesia. Esta relación no se da por obras humanas. No hay nadie que sea parte de la iglesia que pueda jactarse de que merece estar allí. Ser parte de la iglesia es obra de Dios por completo. Él nos ha predestinado, nos ha llamado, nos ha justificado. Entonces cuando la iglesia se reúne, no hay mejores ni peores. Lo único que hay son pecadores que han sido redimidos por el mismo Dios y han sido adoptados por el mismo Padre. No hay nadie que merezca ser parte de la iglesia más que otro, porque nadie lo merece. Por gracia y por misericordia, Dios los ha salvado y reunido. En cuanto a nuestra relación con los demás en la iglesia, la Biblia tiene mucho que decir, pero a veces lo pasamos por alto. Si a todos, si todos hemos sido adoptados por este mismo Dios, quiere decir que nuestra relación es como la de una familia. Todos los creyentes formamos parte de la familia de Dios. Tal vez estás pensando, ¿qué tiene que ver esto con la plantación? Pues tiene mucho que ver. Una vez más,
cuando pensamos en la plantación de una nueva familia local de creyentes, tenemos que incorporar todo lo que esa familia debe hacer desde el punto de vista bíblico. Si no entendemos la naturaleza de esa familia y cómo debe funcionar, caeremos en las mismas trampas de siempre, perdón. Alquilar edificios y ofrecer reuniones. Ser la iglesia, la familia de Dios es mucho más que eso. Como consecuencia, plantar iglesias es mucho más que alquilar edificios o tener reuniones. Para entender mejor cómo debe funcionar la iglesia, como la familia de Dios, es bueno que reflexionemos sobre este concepto a lo largo de la Biblia. Principalmente debemos ver cómo la iglesia es la familia de Dios, el cumplimiento de la promesa a Abraham y cómo debe tratarse los miembros que la componen. Al entender esto, como consecuencia, plantaremos iglesias que reflejen mejor la esencia de ser la familia de Dios. No quiero confundir los términos. Lo que somos es la iglesia, la comunidad de creyentes redimidos por Jesucristo, que se han arrepentido de sus pecados y que ahora viven una vida nueva para la gloria de Dios. Sin embargo, quisiera enfocarme en un aspecto particular dentro de esa preciosa relación que tenemos como iglesia. A lo largo de este capítulo utilizaré el término familia, porque es una metáfora muy relevante y bíblica de la iglesia. Como hemos mencionado, la iglesia en América Latina ha caído en ver la iglesia como un edificio o un servicio que nos lleva a pensar en la iglesia más como una experiencia religiosa. La metáfora de familia nos ayuda a captar una vez más el sentido familiar y de comunión que debe tipificar y ser una característica práctica y visible de ser iglesia. Número 1. La iglesia es la familia de Dios. Desde el principio, al haber sido hechos a imagen y semejanza del Dios Trino, hemos anhelado pertenecer a una comunidad verdadera. Esta comunidad, antes de la caída, era muy diferente, con Adán y Eva. Dios estaba creando para sí mismo una familia, un pueblo con el cual relacionarse profundamente. Antes de Génesis 3, vemos que Adán y Eva vivían en completa armonía, bajo la presencia, la dirección y la soberanía de Dios. Ellos se complementaban y se apoyaban. No había razón alguna para manipular o usar al otro. No había conflicto, ni celos, ni envidia, ni ningún otro tipo de pecado relacional. Además, ellos caminaban con libertad en la presencia de Dios. Después, en Génesis 3, en donde se relata la caída de Adán y Eva, todo cambia. Casi desde el mismo momento en que los primeros seres humanos desobedecen al Señor y el pecado entra al mundo, vemos que Adán le echa la culpa a Eva. Vemos cómo su hijo Caín asesina a su hermano Abel. Vemos a los hijos de Noé que entran a su tienda y le faltan el respeto al descubrir su desnudez. A partir de Génesis 3, las personas ya no viven en santidad para con Dios ni para con los otros seres humanos. Por eso es que el resto de la Biblia veremos cómo Dios desarrolla progresivamente su plan de salvación para los seres humanos. Dios volverá a reunir para sí mismo una nueva familia que viva bajo sus alas y sus mandamientos. La familia de Adán falló y fracasó, pero el Señor nunca dejó que la historia humana acabe de esa manera. Dios escoge a Abraham sin que este hombre lo merezca o lo haya buscado. Hace un pacto con él y le promete una gran familia que solo él puede ofrecerle porque Abraham ya es anciano y su esposa estéril. Bajo la soberanía y el poder de Dios nace Isaac y Dios cumple así la primera parte de esa promesa. Luego de unos años, esta familia de Abraham crece mucho porque Dios cuida de ellos y fielmente cumple con su pacto. Ese pacto también implica entregarle la ley a la familia de Abraham, el pueblo de Israel. El Señor rescata a los descendientes de Abraham de la esclavitud de Egipto y en el desierto les da 10 mandamientos generales que luego se desglosan en muchos diferentes mandamientos a lo largo del libro de Levítico y Deuteronomio. Sin embargo, estos 10 poderosos mandamientos muestran cómo se debe vivir bajo el gobierno de Dios, tanto en relación con Él como con otros seres humanos. En muchas ocasiones se ha destacado que una parte de los 10 mandamientos se relaciona con Dios y la otra parte con otros humanos. Aunque los mandamientos se presentan en forma negativa, no tendrás, no tomarás, no cometerás, buscan demostrar en forma positiva la dignidad, el respeto y el amor que debemos tener los unos para con los otros.
Dios progresivamente va formando su familia y le da las pautas de cómo debe ser y vivir. Esta familia sigue creciendo y se divide en 12 tribus diferentes, según los 12 hijos de Jacob, el nieto de Abraham, y la historia bíblica se sigue desenvolviendo por muchos siglos que están documentados en el Antiguo Testamento. Cuando Cristo llega al mundo, nace como hebreo, descendiente de Jacob y Abraham, perteneciente a la familia de Dios. Jesús demostró que la ley era mucho más profunda que un simple reglamento externo llegaba al corazón. Por ejemplo, si bien los 10 mandamientos dicen que no debemos cometer adulterio, Cristo declara que hasta mirar a una mujer con lujuria en nuestro corazón es cometer adulterio. Si bien los 10 mandamientos dicen que no debemos asesinar, Cristo declara que odiar a nuestro hermano es lo mismo que asesinarlo. Cristo traslada lo externo a lo interno y descubre su raíz en la obra del corazón y a nivel de la mente. No solo se preocupa por lo que hacemos, sino también por lo que pensamos de otros seres humanos y por lo que sentimos por ellos. El Evangelio también nos muestra que Jesús vive con un amor perfecto en todo momento. Tiene una enorme relación con el vulnerable, el pobre, el enfermo. Refleja su vida precisamente lo que refleja en su vida precisamente lo que era el plan de Dios para toda la humanidad. Cristo mismo vive la vida perfecta. Además, elige para sí a 12 discípulos a quienes instruirá para que vivan como Él. No creo que este número sea accidental, ya que el mismo pueblo de Israel tenía 12 tribus. Estos 12 discípulos representan el inicio de una nueva fase en la familia de Dios. Estos 12, salidos del pueblo de Israel, son los que viven con Él, aprenden de Él, testifican de su muerte y resurrección y forman la base del nacimiento de la iglesia, la representación completa de la familia de Dios. Cuando Jesús está a punto de partir, le dice a sus discípulos que enviará al Espíritu sobre ellos y que ellos serán sus testigos. A los discípulos de Jesús, la base de la nueva representación de la familia de Dios, se les encomendó que testificaran sobre la verdad de la resurrección. En Hechos 2 vemos por primera vez el nacimiento de la iglesia. Pedro predica y 3.000 personas se convierten. Vemos en Hechos 2 que este nuevo grupo de personas redimidas por la obra de Cristo empieza a vivir todas las implicaciones de ser la familia de Dios. Hechos 2, 41 al 42 dice: Así pues, los que recibieron este mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3.000 personas. Se mantenían firmes en las enseñanzas de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Vemos que los que habían recibido la palabra de los apóstoles se reúnen para estar juntos, aprender juntos y orar juntos. De hecho, unos versículos después dice que tenían todo en común. Esta nueva comunidad, la iglesia local de Jerusalén, es la familia de Dios y vivía como una familia. Después de ese momento, en Hechos 2, vemos la gran expansión de la familia de Dios como el cumplimiento de la promesa de una familia dada a Abraham. Noten lo que dice Pablo en Gálatas 3, 6 al 7. Así fue con Abraham. Creyó a Dios. Ello se le tomó en cuenta como justicia. Por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. Los que se arrepienten y ponen su fe en Cristo son adoptados por Dios y pasan a formar parte de su familia. Cuando alguien pone su fe en Cristo, no solo forma parte de la gran familia universal de Dios, la iglesia, con I mayúscula, sino que tiene el gran gozo de pertenecer a la expresión local de esa misma familia, la iglesia local. Y realmente es en esa expresión local de la familia de Dios que se practica toda la vida cristiana. Es allí donde vivimos todo lo que hablaremos a continuación. Entonces, si consideramos todo lo anterior, cuando plantamos una nueva iglesia formada por personas que confiesan su fe en Cristo, por primera vez reunimos a la familia de Dios. Todos los que han sido adoptados por Él en ese sector, barrio o en esa región. Por tanto, en tal sentido, plantar una iglesia es plantar una familia. Número 2. La familia de Dios se reconoce por su amor.
Cuando plantamos una iglesia, no solo debemos tener en cuenta lo que es ser familia de Dios, sino también cómo debe lucir esa familia de acuerdo a las escrituras. Al hablar de familia, es posible que muchos de nosotros tengamos una imagen que tal vez no sea buena. Por eso es que necesitamos que la palabra de Dios y no nuestra cultura o experiencia gobierne nuestra definición de familia y de amor. Cuando Jesús está a punto de ir a la cruz, reúne a sus 12 discípulos y les da un mandamiento. Ese es el que debe gobernar la familia de Dios. Él dice en Juan 13, 34 al 35, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Lo que Jesús quiso decir es que parte del testimonio que da la iglesia al mundo, que está a su alrededor, depende de la forma en que se aman. Esto también lo recalca Juan en su primera carta, cuando dice, nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros. Y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. 4:12. Por cierto, en gran parte de la primera carta de Juan, vemos la conexión entre el amor que tenemos por Dios y el amor que tenemos los unos por los otros. Los mandamientos del pueblo de Dios, que antes eran negativos, no tendrás, no tomarás, no cometerás, ahora Cristo los ha dado vuelta y son positivos. No se trata simplemente de no hacer ciertas cosas, sino que ahora el pueblo de Dios debe velar proactivamente por el bien de los demás. Este amor entre los hijos de Dios se refleja de muchas maneras diferentes. Por ejemplo, según Primera de Juan, lo reflejamos al servir a nuestro prójimo con los recursos que tenemos. Primera de Juan 3:17. Pero no creo que nuestro amor se manifieste exclusivamente en la atención de las necesidades materiales. Esto es necesario, pero creo que existen otras manifestaciones de amor superiores. Lo que vemos en gran parte del Nuevo Testamento es un amor que sirve en lo espiritual. Me encanta cómo define C.S. Lewis el amor en su libro Dios en el banquillo. El amor no es un sentimiento de cariño, sino un deseo constante por el bien supremo de ser amado, hasta donde éste pueda alcanzarse. Lewis define el amor como un deseo firme del bien supremo. ¿Cuál será el mayor bien que pueda procurar un hermano por el otro? Creo que es aquí donde una vez más resuenan las palabras que nos da Pablo en Colosenses 1:28, para presentarlos a todos perfectos en Él. Este versículo resume precisamente cuál es la voluntad de Dios para toda persona que está en Cristo. Romanos 8:28 al 29. El bien por el cual Dios hace que todas las cosas cooperen. Romanos 8:28. Es el ser conformados a la imagen de Cristo. Romanos 8:29. Yo podría concluir afirmando que el mayor bien que podemos buscar para nuestros hermanos y hermanas, miembros de nuestra iglesia local, es que sean mejores discípulos de Cristo. La mayor representación del amor que puedo expresar para los que también son parte de la familia de Dios es apoyarlo para que sean conformados más y más a la imagen de Cristo. Esto está por encima de servirlos bien, de ser generoso, de sacrificarnos por su bienestar, etc. Paul Tripp, en su libro Instrumentos en las manos del Redentor, cita Levítico 19:17 para fortalecer el concepto de que el amor se refleja al exhortarnos los unos a los otros a amar mejor a Cristo. Este pasaje dice, no alimentes odios secretos contra tu hermano, sino reprende con franqueza a tu prójimo para que no sufra las consecuencias de su pecado. El doctor Tripp llega a la siguiente conclusión. Nuestra cultura le atribuye una gran importancia a ser tolerante y cortés. Tratamos de evitar momentos incómodos, por tanto vemos, pero no hablamos. Llegamos al punto en que nos convencemos de que no hablamos porque amamos a la otra persona, mientras que en realidad no hablamos porque nos falta amor. Es decir, el verdadero amor hacia nuestro prójimo, hermano de la misma familia de Dios, se refleja en hablar con ellos sobre temas difíciles, pero necesarios que los lleven a obedecer mejor a Cristo. El doctor Tripp sigue explicando cómo deben funcionar las relaciones que tenemos como la familia de Dios, al decir, el modelo aquí es honestidad continua en una relación continua.
En cada pequeño momento en que se dice la verdad, se retrasa el progreso del pecado y se alienta el crecimiento espiritual. El modelo de Levítico encaja perfectamente en el modelo de la santificación progresiva de crecimiento y ministerio que representa el Nuevo Testamento. Noten la intimidad y la confianza que debe haber entre los que pertenecen a la familia de Dios. Si plantamos una iglesia que no contiene esta clase de relaciones, será una iglesia deficiente, porque no estará haciendo todo lo que debe hacer en la familia de Dios, los unos a los otros. En la Biblia, dame un segundo, ahí sí. En la Biblia encontramos varios pasajes que usan el término los unos a los otros. Con él se enfatiza con frecuencia que la iglesia debiera cuidarse a sí misma. No es solo tarea del pastor animar a los miembros, asegurarse de que estén luchando contra el pecado, ayudarlos a madurar y hacerlos volver la vista una y otra vez al Evangelio. No, ese trabajo le pertenece a todos. Al hablar particularmente sobre la reunión de los cristianos, el autor de Hebreos dice que no dejemos de congregarnos, pero también agrega, preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Hebreos 10, 24 al 25. Noten cómo lo expresa el autor de esta carta. Podría pensarse que, después de no dejemos de congregarnos, diría algo como, si no, asegúrense de estar presentes cada semana. Pero no es eso lo que dice. Congregarse es solo una pequeña parte de lo que hace la iglesia. También debe estimular a otros al amor y a las buenas obras. Y deben exhortarse los unos a los otros. Vean estos otros pasajes. Que gobiernen sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Colosenses 3, 15 al 16. Por mi parte, hermanos míos, estoy seguro de que ustedes mismos rebosan de bondad, abundan en conocimiento y están capacitados para instruirse unos a otros. Romanos 15, 14. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Efesios 4, 15 al 16. La labor de exhortar y estimular la obediencia en los cristianos es la responsabilidad de cada seguidor y no es una labor que debamos tomar a la ligera. Por el contrario, es una tarea con grandes implicaciones en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, es muy triste que hayamos divorciado nuestra asistencia a la iglesia local de la comunidad en la que vivimos. El individualismo también ha impactado de muchas maneras nuestra manera de vivir la fe cristiana. Muchos creen de verdad que pueden vivir su fe sin que participen otras personas. ¡Cuán perdidos estamos! No fuimos diseñados para vivir solos y además no podemos vivir la vida cristiana sin comunión con otras personas. El autor de Hebreos dice, más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Hebreos 3:13. Nota la frecuencia con que debemos exhortarnos los unos a los otros. Exhortar quiere decir animar, estimular, alentar. Aquí dice que debemos hacer eso cada día. Tendemos a no exhortarnos con esa frecuencia porque no siempre creemos o ignoramos la segunda parte del versículo. Si entendiéramos la gran amenaza que representa el pecado, si realmente lográramos captar lo engañoso que puede ser, estaríamos mucho más dispuestos a exhortarnos los unos a los otros. Todo esto trae como consecuencia que si no estamos plantando iglesias donde la gente pueda vivir la plenitud de esos textos, no plantamos iglesias conforme a la Biblia, sino que simplemente abrimos locales con reuniones religiosas. La iglesia local es mucho más que una reunión dominical. Es una familia local comprometida a ayudarse los unos a los otros al vivir todo el consejo de Dios bajo la realidad del Evangelio. Conflicto y confrontación.
Este amor no solo se refleja en el ánimo y la exhortación a seguir mejor a Cristo, sino también en la confrontación y el apoyo cuando no lo seguimos bien. Pablo le dice a los Gálatas: hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde, pero cuídense cada uno porque también puede ser tentado. Gálatas 6:1. Si la iglesia es una familia en Cristo, no podemos ser pasivos ante el pecado de otros hermanos. Ser familia de Dios implica tomar en serio las cosas que Dios toma en serio. Nuestro deseo es honrar a Dios y obedecerlo, anhelando que los demás también lo hagan. Sin duda, el querer honrar a Dios de esa manera nos llevará a amonestar a aquellos que estén atrapados en algún pecado que deshonra al Señor. Confrontar el pecado no es pedir que nos rindan cuentas a nosotros, sino que rindan cuentas delante de Dios. A veces no queremos confrontar a otros porque nos parece que no estamos colocando en un lugar que nos estamos colocando en un lugar más alto que los demás. Pero no hay nada más lejos de la verdad. Al confrontar a un hermano, reconocemos que ambos estamos en el mismo lugar, necesitado de la gracia y la misericordia de Dios, y que todos vivimos en una relación con el mismo Padre perfecto. Paul Tripp dice: la reprensión no obliga a una persona a hacer frente a tu juicio, sino que le da una oportunidad de tratarlo con Dios. Está motivada por el deseo de que la persona reciba la gracia de la convicción, la confesión y el perdón y el arrepentimiento, para que experimente la gracia que también nosotros hemos recibido. Lo mismo sucede cuando hay un conflicto entre hermanos. El objetivo no es encontrar quién tiene la razón y que presentemos a vencedores y derrotados. El objetivo de tratar el conflicto entre los hermanos de la familia de Dios es ejemplificar la unidad que experimentamos en Cristo. La relación entre hermanos le muestra al mundo el evangelio en que creemos. Pablo dice en Filipenses 2, 1 al 4: por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo de amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Como resultado, si decimos estar en Cristo y tener el Espíritu Santo en nosotros, no deberíamos justificarnos, ganar argumentos, ni demostrar nuestra superioridad. La obra del Evangelio en nosotros, mediante el Espíritu Santo, ha de producir gente que considerará a los demás como más importantes que ellos mismos, como lo dice Pablo en Colosenses 3, 12 al 13. Por lo tanto, somos escogidos de Dios, santos y amados. Vístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Pablo conocía bien la naturaleza humana y por eso da por sentado que habrá conflicto. La familia de Dios tendrá una relación lo suficientemente cercana como para que surjan tensiones y conflictos entre sus miembros. Por eso llama a esa familia a que no piense ni actúe según la carne, sino como los escogidos de Dios, santos y amados. Es decir, que no deben vivir como antes vivían, antes de ser rescatados por el mensaje del Evangelio. Y cuando los deseos pecaminosos de sus corazones eran los que regían todas sus decisiones, por el contrario, ellos deben actuar como criaturas nuevas, distintas, diferentes a lo que eran antes. ¿Cómo se manifiesta esto? Según el texto, se manifiesta soportando y perdonando, estando llenos de compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Esto solo puede suceder por medio de la obra milagrosa de Dios, porque por naturaleza somos personas egocéntricas. El Evangelio nos lleva a amar a Dios verdaderamente y a amar a nuestro prójimo a través del poder del Espíritu Santo y en obediencia a la palabra y el ejemplo de Cristo. Y ese amor sobrenatural se expresará de todas las maneras desglosadas aquí. Número 3. Esta familia tiene una misión.
Esta familia de Dios no existe sin propósito, y su amor no solo se manifiesta entre ellos. El amor que compartimos nace del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo. Este amor no solo sirve para mantener unido a su pueblo, sino que es un amor misionero. Dios, por amor, envía al primer misionero al mundo. Cristo, para cumplir con su misión, eh, claro, Dios, de nuevo, Dios, por amor, envía al primer misionero al mundo. Cristo, para cumplir con su misión. Por ejemplo, en Marcos 10, Jesús dice que vino con un propósito, para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La misión de Dios en el mundo es rescatar a los que pertenecerán a su familia. Cristo vino y da su vida por los que estaban en contra de él, los que no creen, los que son hijos del diablo. Juan 8:44. Su amor no solo se extendió a los que ya eran suyos, sino que particularmente alcanzó a los que todavía no le pertenecían. Cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, dice Pablo en Romanos 5. Es interesante ver cómo Jesús conecta la misión de los discípulos con la misión que Él tuvo aquí en la tierra. En Juan 20:21, Jesús le dice a sus discípulos, la paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Al haber sido amados, rescatados y adoptados por el sacrificio de Cristo, también se nos encomienda y se nos da el privilegio de ser parte de la misión de Cristo. Pablo también resalta este concepto en 2 Corintios 5. En el versículo 14 nos dice que el amor de Cristo es el que nos controla y nos domina. Su amor por nosotros es lo que impulsa y gobierna todo lo que hacemos. A partir de allí, Pablo explica que, así como